El secreto del rabino de Salónica. El aire en el barrio judío de Salónica olía a pan recién horneado y a salitre del mar Egeo. Las calles empedradas, desgastadas por siglos de pisadas, guardaban historias que pocos se atrevían a contar. Entre ellas la del rabino Isaac Benveniste, un hombre cuya sabiduría sobre el dinero había sido prohibida por los ancianos del Bet Din hacía más de 70 años. Eran las primeras horas de la mañana cuando Daniel Cohen, un joven comerciante arruinado por la crisis de 1929, llamó a la puerta de madera tallada con símbolos cabalísticos. No sabía cómo había llegado hasta allí, solo recordaba el susurro de un viejo mercader en el puerto: si quieres multiplicar lo poco que te queda, busca al último que conoce el Saddam Amón antes de que la muerte lo lleve. La puerta se abrió con un crujido. Ante él, un anciano de ojos claros y barba plateada lo observó en silencio. No hubo saludo ni pregunta. Solo una orden seca. Siéntate. El tiempo es corto. Daniel entró en una habitación iluminada por velas de cera de abeja. Las paredes estaban cubiertas de pergaminos con letras hebreas doradas, y en el centro, sobre una mesa de ébano, descansaba un libro encadenado. El rabino lo abrió con manos temblorosas, revelando páginas amarillentas escritas en un hebreo arcaico. Este es el Sefer HaKesef, el libro del dinero, murmuró el anciano. No es un manual de riqueza, sino de equilibrio. Los necios lo buscan para enriquecerse, los sabios, para no ser esclavos de lo que poseen. Daniel contuvo el aliento. Había oído rumores, que aquel texto contenía fórmulas para convertir monedas de cobre en oro, secretos de préstamos que nunca se devolvían, o incluso invocaciones a entidades que custodiaban tesoros ocultos. Pero el rabino sacudió la cabeza, como si leyera sus pensamientos. El primer mandamiento del Saddam Amón es este: el dinero es un río, no un lago. Quien lo acumula como agua estancada, termina ahogado en su propia avaricia. Quien lo hace fluir, multiplica sin esfuerzo. El anciano tomó un puñado de monedas de plata y las colocó sobre la mesa en 3 montones desiguales. Mira bien. El pobre ve una moneda y piensa: esto es poco. El rico ve la misma moneda y dice: esto es un comienzo. Pero el sabio hizo una pausa, moviendo las monedas con dedos ágiles. El sabio ve el espacio entre ellas. Daniel frunció el ceño. ¿A qué se refería? Cada moneda que gastas, que prestas o que inviertes, explicó el rabino, crea un vacío. Y la naturaleza aborrece el vacío, Jorbakui. Si sabes cómo ese espacio se llenará solo, como el aire que ocupa el lugar del agua derramada. Acto seguido, el anciano tomó un trozo de pergamino y escribió 3 palabras en hebreo: cera, semilla, sores, raíz, pri, fruto asterisco. Estas son las 3 leyes que los rabinos de Saf prohibieron enseñar fuera de nuestro círculo. La primera: siembra siempre el 10% de lo que ganas en algo que no puedes controlar. No en tierras ni en oro, sino en conocimiento ajeno. Un préstamo a un artesano que domina un oficio que tú ignoras, una participación en el negocio de un extranjero cuya lengua no hablas. Así, tu dinero crece donde tu mente no llega. Daniel sintió un escalofrío. Era contrario a todo lo que había aprendido: nunca inviertas en lo que no entiendas, le había dicho su padre. La segunda ley, continuó el rabino, es cavar raíces donde otros solo ven hojas. Cuando todos compran, vende. Cuando todos venden, compra. Pero no por codicia, sino porque el mercado es como un árbol: sus ramas se mecen con el viento, pero sus raíces permanecen firmes. Quien compra pánico y vende euforia, cosecha en silencio. El anciano cerró los ojos un instante, como si recordara algo doloroso. La tercera, su voz se quebró, es la más peligrosa. Nunca toques el fruto antes de que madure. Hay hombres que ven crecer su fortuna y, impacientes, la arrancan como un niño que rompe el capullo para ver la mariposa. El dinero, como la sabiduría, tiene su tiempo. Quien lo fuerza, queda con las manos vacías. Daniel quiso preguntar más, pero el rabino levantó una mano. Basta por hoy. Mañana, si aún deseas aprender, trae una moneda de plata y un objeto que ames. Pero recuerda, este conocimiento no es para enriquecerte, sino para liberarte. Al salir, Daniel notó que el libro encadenado había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, solo quedó un pequeño cofre de madera con una inscripción en hebreo: el que siembra en secreto, cosecha en abundancia.
Esa noche, mientras caminaba por el puerto, comprendió que el verdadero Sadamamón no estaba en fórmulas mágicas, sino en ver el dinero como los sabios de Salónica lo habían hecho durante siglos, no como un fin, sino como un lenguaje. Un lenguaje que, si se dominaba, podía escribir destinos. Y por primera vez en años, sintió que las monedas en su bolsillo no eran un peso, sino semillas. Daniel pasó los días siguientes observando el ritmo del puerto con nuevos ojos. Los mercaderes armenios que negociaban sedas persas, los marineros genoveses que maldecían mientras descargaban barriles de vino, las mujeres judías que regateaban el precio del pescado al amanecer, todos ellos, sin saberlo, hablaban el mismo idioma que él apenas comenzaba a descifrar. El dinero no era oro ni plata, sino un flujo, un susurro entre manos que revelaba más sobre el alma de quien lo intercambiaba que sobre el valor de lo intercambiado. La moneda de plata que llevó al día siguiente no fue suficiente. El viejo, cuyo nombre nunca pronunció, la tomó entre sus dedos nodosos, la mordió con desdén y la arrojó sobre la mesa. Esto es limosna, no ofrenda. El conocimiento exige sacrificio. Daniel no discutió. Regresó al puerto y vendió el reloj de su padre, el único objeto que le quedaba de su antigua vida en Viena. El reloj, con su esfera agrietada y sus manecillas oxidadas, no valía mucho, pero el platero sefardí que lo compró le dio a cambio una moneda de plata maciza, acuñada en el reinado de Solimán el Magnífico, y un consejo. El tiempo y el dinero son hermanos gemelos. Ambos se escapan si los aprietas demasiado. Al regresar, el viejo aceptó la moneda sin mirarla. En cambio, señaló el cofre de madera. Ábrelo. Dentro no había oro ni pergaminos, sino un puñado de semillas de granada. El viejo las tomó, las partió con los dedos y extrajo los granos rojos, brillantes como rubíes diminutos. Come. Daniel obedeció. El sabor era agrio y dulce a la vez, como un secreto que quema al revelarse. El Sadamamón no es un truco para multiplicar monedas, dijo el viejo, mientras Daniel sentía el jugo escurrir por su garganta. Es entender que la riqueza, como estas semillas, debe partirse para crecer. Un hombre pobre guarda su última moneda, un hombre sabio la siembra. Esa tarde Daniel fue al barrio judío y buscó a Rebecca, la viuda que tejía chalecos para los niños del orfanato. Le entregó la mitad de las monedas que tenía, sin explicaciones. Ella lo miró con desconfianza al principio, pero cuando él se alejó sin pedir nada a cambio, sus ojos se humedecieron. Los días se convirtieron en semanas. Daniel dejó de contar el dinero que entraba y salía de sus manos. En el puerto aprendió a escuchar los rumores de una carga de especias perdida en un naufragio, el nombre del capitán veneciano que pagaba bien por información sobre las rutas otomanas, la anciana gitana que vendía amuletos pero sabía más de finanzas que cualquier banquero. Poco a poco las monedas comenzaron a volver a él, no como pago, sino como eco de lo que había dado. Un año después, cuando el viejo murió en su cama de paja, Daniel encontró entre sus pertenencias el libro encadenado. Lo abrió y descubrió que sus páginas estaban en blanco, excepto por una frase en la última hoja: el que entiende que el dinero es solo un espejo, deja de temerle. Cerró el libro y lo devolvió al cofre, junto a las semillas de granada que nunca germinaron, pero cuyo sabor aún recordaba. Luego salió a la calle donde el sol de Salónica arrojaba monedas en los puños de los comerciantes, de los mendigos y de los niños que corrían entre ellos. No era rico. No era pobre. Por primera vez era libre. El libro y el legado. Daniel guardaba la caja fuerte bajo el suelo de madera de la pequeña casa que había heredado de la vieja gitana, junto a los cofres de especias y botellas de aceites aromáticos que nunca vendería. Las palabras de la última página del libro lo persiguieron durante semanas, como un eco que solo él escuchó. Aquel que entienda que el dinero es solo un espejo, que deje de temerle. Pero, ¿qué significaba, después de todo, verse reflejado en las monedas que pasaban de mano en mano? Salónica seguía bullendo, una maraña de voces en ladino, turco, griego y los murmullos de los refugiados que llegaban del este con maletas llenas de recuerdos y bolsillos vacíos. Daniel ya no vendía amuletos, al menos no a la manera antigua. Ahora estaba sentado a la sombra de las arcadas del mercado, con una bandeja de madera pulida sobre la que colocaba pequeñas bolsas de cuero. En su interior no había piedras mágicas, sino semillas de comino, granos de café tostados y cristales de sal del Mar Negro. Al lado de cada bolso un pequeño pergamino con una frase escrita con su cuidada letra: lo que plantes hoy te alimentará mañana. Al principio los comerciantes se rieron de él.
¿Eso es lo que eres, brujería para el estómago? Pero los marineros que realizaban viajes largos empezaron a comprar sus carteras y las mujeres del barrio judío empezaron a pedirles consejos sobre cómo ahorrar parte de sus ganancias para los meses de invierno. Daniel no cobró por lo que dijo, solo pidió que si algún día les sobraba, trajeran el equivalente a lo que se habían llevado. No en monedas, sino en harina, aceite o incluso un cuento. Fue así como, sin darse cuenta, se convirtió en guardián de un ciclo invisible. Las monedas seguían cambiando de manos, pero ahora llevaban algo más allá de su valor, confianza. Un panadero le regaló una hogaza de pan caliente a cambio de un puñado de semillas de amapola. Una viuda armenia trajo por la noche un uso de lana tejida, en agradecimiento por haber aprendido a comerciar sus bordados con los comerciantes venecianos. Daniel anotó todo en una desgastada libreta de cuero, no como deudas, sino como promesas cumplidas. Hasta que un día un hombre alto con barba gris y ojos claros como el hielo, se sentó frente a él. Vestía ropa fina pero descolorida y hablaba con un acento que Daniel no reconocía. He oído que sabes de espejos, dijo el desconocido, colocando sobre el tablero una moneda de plata tan pesada que se hundió ligeramente en la madera. Daniel no la tocó. Depende de lo que quieras ver reflejado. El hombre sonrió, gesto que no llegó a sus ojos. Veo lo que todo el mundo ve, que el dinero es poder. Pero tú pareces ver algo más. Daniel tomó la moneda, la hizo girar entre sus dedos y se la devolvió. El poder quema las manos de quienes lo aprietan demasiado. Prefiero el calor. El extraño rió, una risa seca. Poeta y tonto. Pero tal vez por eso sobrevivió. Antes de irse, dejó un pequeño sobre de papel marrón en la bandeja. Dentro, una llave. Hay una casa abandonada en el barrio de Vardar, cerca del río. Pertenecía a un usurero que huyó tras envenenar a 3 clientes. Nadie quiere comprarlo. Pero las paredes son gruesas y el sótano, bueno, el sótano es profundo. Daniel no abrió el sobre hasta la noche. Cuando lo hizo, la llave brilló a la luz de la lámpara, fría y pesada como una frase. Sabía sin necesidad de preguntar, que esta era la prueba final del viejo gitano, ¿qué haría con un lugar donde el dinero había sido utilizado como veneno? La casa de Vardar olía a moho y ceniza. Las ventanas estaban rotas y en el suelo del sótano Daniel encontró libros de contabilidad podridos, botellas vacías de láudano y, en un rincón, un baúl de hierro oxidado. En el interior no había oro, solo tarjetas. Cartas de familias arruinadas, promesas de pago escritas con manos temblorosas, y una última, dirigida al usurero C. Con las palabras, has ganado todo menos dormir. Daniel quemó los papeles en el patio, mientras el río Vardar fluía indiferente a su lado. Luego recogió las cenizas y empezó a limpiar la casa. Yo no lo vendería. Yo no lo alquilaría. En cambio convirtió el sótano en una despensa comunitaria, donde los vecinos podían dejar lo que les sobraba, patatas, vino, telas, y tomar lo que necesitaban sin trueque, sin deudas. En la pared clavó un trozo de madera con las palabras del libro encuadernado. Aquel que entienda que el dinero es solo un espejo, que deje de temerle. Los primeros en utilizar la despensa fueron los más pobres, una madre con 2 hijos enfermos, un viejo pescador cuyas redes estaban rotas. Luego vinieron otros, un comerciante que dejó bolsas de arroz después de una buena cosecha, una partera que traía hierbas medicinales a cambio de nada. La casa de Vardar, una vez maldita, se convirtió en un lugar donde la gente respiraba aliviada. Y Daniel, que ya no vendía amuletos, descubrió que había creado algo más poderoso, un lugar donde el dinero no era más que una sombra de lo que realmente importaba. Años más tarde, cuando la plaga llegó a Salónica y los mercados cerraron, la casa de Vardar fue una de las pocas que no sufrió hambruna. La gente se reunía en el patio compartiendo lo poco que tenían, mientras Daniel, ahora con el pelo blanco, servía té de menta y contaba historias sobre el viejo gitano que le había enseñado a ver más allá de las monedas. Un día, una niña, hija de uno de los marineros a quien años antes le había regalado semillas, preguntó: «Abuelo, ¿por qué no eres rico?». Daniel sacó una moneda de su bolsillo, la levantó hacia el sol y dejó que la luz pasara por el agujero del centro, proyectando un pequeño círculo dorado en la pared. «Porque la verdadera riqueza», dijo, «es la que pasa a través de ti, no la que se pega a tu mano». El niño se rió sin entender. Pero a Daniel no le importaba. Ya había aprendido que algunas lecciones tardan toda una vida en comprenderse y que al final,
la libertad no es la ausencia de necesidades, sino la capacidad de elegir qué espejos mirar. Y así, entre el olor a granadas que nunca germinaron y el sonido de monedas que ya no lo asustaban, Daniel cerró los ojos por última vez, sabiendo que el libro encuadernado, dondequiera que estuviera, finalmente tenía sus páginas llenas.